Bueno, está con nosotros la magistrada Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional, y agradecemos profundamente su presencia porque la Fiscalía del Distrito está en este momento en un momento protagónico en procesos de investigación que son de alto interés público y que están movilizando a la opinión pública, fundamentalmente por temas como la situación generada alrededor de la detención de un dirigente de una organización de choferes a propósito de un escándalo de la justicia. ¿Cuál es la situación de ese caso que nos compete a todos, que incluye la denuncia de corrupción del magistrado procurador general de la República por el manejo del caso del regidor Erickson de los Santos y la investigación alrededor de ese caso? Bueno, ese es un proceso que inicia en la Fiscalía del Distrito en enero del presente año, a raíz de un asesinato que ocurre el 14 de enero. Posteriormente, apenas a 2 días, diríamos prácticamente, o a 3 días, ocurre un segundo asesinato, ya un doble asesinato. Es decir, que entre el 14 y el 17 registramos en el distrito 3 asesinatos con todas las características de casos de sicariato. Y evidentemente la investigación demostró que ciertamente se trataban de casos de sicariato. Ya para marzo la Fiscalía tenía medida de coerción con relación a Erickson de los Santos Solís, que es el conocido regidor de Pedro Brán, y un policía, un sargento de la policía, a Mauri Cabrera. La Fiscalía como quiera siguió esa investigación. También vinculado a otro caso que tenía conexidad con este. Hay otras personas también privadas de libertad, y la investigación, por ejemplo, de Arsenio Quevedo no es una investigación que surge hace un mes, hace 2 meses. De hecho, desde febrero, marzo de este año ya había sido allanado. Lo que un proceso de investigación de un caso complejo no necesariamente se puede tener una decisión en 1 o 2 días. Por eso este caso se extendió prácticamente ya hasta culminar el año, y cuando la Fiscalía entendió que tenía los medios de pruebas suficientes para presentar medida de coerción, presentó medida de coerción tanto contra Arsenio Quevedo como contra Danilo Reynoso, y pidió que el caso sea declarado complejo, que también el juez entendió que tenía las características para ser declarado complejo, y en ese proceso estamos en la Fiscalía. También la Fiscalía le pidió al juez, y el juez así lo ordenó, que el proceso fuera fusionado con el de regidor, porque no son 2 casos. Es un caso que ha sido llevado o que ha sido judicializado, por decirlo así, en 2 etapas, pero es un proceso, y por eso se asignó el mismo juzgado control, por entender el juez que llevaba a la Fiscalía razón al tratarse de un caso en adición a la solicitud de medida de coerción del regidor. Pero en el camino sucedieron varios incidentes, como la puesta en libertad del regidor, dispuesta por una magistrada que ahora es investigada, y en el que usted, a través de su cuenta de Twitter, virtualmente lo anunció. Lo que pasa es que el caso del regidor de Pedro Brán tenía, y durante todo ese proceso de investigación, había sido rodeado de una serie de cuestiones, no necesariamente técnicas o vinculadas a cuestiones que uno normalmente como Ministerio Público ve en un proceso. Y de hecho nosotros, por ejemplo, cuando hicimos un pronunciamiento con relación a inquietudes que teníamos desde la Fiscalía del Distrito con relación a este proceso, también llega la situación en la que se fija el habeas corpus, a todas luces improcedente, se pide la inadmisibilidad del habeas corpus, no se decreta, se recusa la jueza, se rechaza la recusación, y prácticamente cuando nosotros fuimos a conocer la habeas corpus, sabíamos o teníamos serios indicios de que esa sería la decisión. Por la misma investigación que llevaba el Ministerio Público, se indicaban que habían factores que nada tenían que ver con el derecho en torno al proceso, y que lo que buscaba eran a toda costa una libertad de regidor. Ahora, magistrada,
En el caso de Arsenio Quevedo, que es un dirigente choferil conocido, inclusive político también, creo que... No, es su director de la ONSA. Bueno, su director, no sabía que era su director. Sí, es su director de la ONSA. También aspirante y empresario del transporte del sur. Venir ahora Arsenio Quevedo sorprendió a mucha gente con esta acusación y este rápido proceso que se dio, vamos a decir, para la luz pública. ¿Qué tan implicado está él en el caso o cuál es la acusación a él de manera directa? ¿Qué pasa con Arsenio? Lo primero es que el proceso no fue rápido, como por eso le decía ella dice que en febrero ya lo allanaron. O sea, ya habíamos allanado su residencia, ya se había allanado la sede de una Trafin. Si la investigación tenía prácticamente un año en proceso, lo que pasa es que nosotros no podemos como fiscalía, cada vez que hacemos una diligencia de investigación, salir a decirla, porque claro, eso pone en riesgo la misma investigación y el proceso se siguió manejando como debe ser en esta etapa de investigación. Las implicaciones de Quevedo en el proceso son totalmente implicaciones directas y la fiscalía en la imputación que tiene en este momento lo acusa de ser la cabecilla de esta red. Si bien es cierto, el regidor ha sido la parte operativa, que era como funcionaba, la parte operativa, el comando operativo que se encargaba de las ejecuciones, quien planificaba y quien decidía cuándo esas ejecuciones y a quienes se ejecutaban, de acuerdo a la investigación, era Arsenio Quevedo. Si esa es la acusación que le tiene la fiscalía, la imputación, perdón, que le tiene la fiscalía del distrito en este momento. Procuradora, la sociedad deposita la confianza y esas instituciones tienen la responsabilidad de la salvaguarda del patrimonio público, la defensa de la soberanía nacional y las investigaciones en el amplio sentido de la palabra, lo que pueda poner en riesgo la vida institucional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Que tantos oficiales se hayan envuelto en situaciones de delito, de complicidad del narcotráfico, que los sicarios prefieran policías y militares para la ejecución de ciudadanos con el uso de las armas de fuego que le da la sociedad para la defensa. ¿Hasta dónde se requiere que los departamentos de asuntos internos de esas instituciones se hagan sentir que trabajen? No es una nueva mística. ¿Qué es lo que les falta a esos sectores? Es que es indudable que se hace necesario una reforma. Y cuando yo me refiero a una reforma, no necesariamente me estoy refiriendo a un nuevo marco legislativo. O sea, tiene que haber una reforma y esa reforma requiere mucha voluntad política. Cuando yo dije hace ya casi un año, si la memoria no me traiciona, no sé si hace ya más, que el 90% de los casos de criminalidad organizada habían policías y militares, hubo muchas Vuelve críticas. Y repita, 80%. En el 90. El 90. Decía en ese momento, que incluso después yo dije, realmente me equivoqué, no era el 90, era más, porque en ese momento nosotros teníamos 17 casos de en criminalidad organizada en el Departamento de Criminalidad Organizada, y de esos 17 casos, en 16 había policías militares. 95. Entonces realmente no lo dije de la forma correcta. Entonces, y después de eso, si seguimos los medios de comunicación, las incidencias de los procesos, vemos que sigue. De hecho, en esta investigación, una de las cosas que ha salido es la preferencia por policía, sobre todo, como sicario, y llegándose al extremo y a la gravedad de que, por ejemplo, uno de los sicarios más activos de esta red trabajaba en el Palacio de Justicia, haciendo, entre comillas, seguridad de jueces y de fiscales, y de la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entonces, de hecho, una de las personas que ha colaborado en la investigación dice que específicamente se buscaban policías para hacer este tipo de trabajo, entre comillas, sí, que eran las ejecuciones de sicariato. Entonces, es evidente que se hace necesaria una reforma totalmente de la estructura en los policías y en los militares. Yo no creo, Franklin, que en el esquema actual el asunto interno pueda hacer mucho. Si no hay una reforma... Sí, porque un coronel no puede investigar a un general. No creo que realmente pueda hacer mucho, pero que también tenemos que sincerizar las investigaciones, que ser transparente, coherente. ¿En qué sentido? De que por lo que a un sargento, a un cabo se destituye, a un general no le pasa nada.
Entonces, el sistema de consecuencia no puede ser diferente o en función del rango que tenga la persona a investigar. Mientras funcione así, no habrá resultado. Y yo, por ejemplo, he externado críticas, por ejemplo, que no solo tienen que ver con la comisión de delito. A mí me parece absurdo que más del 40% en un estudio que se hizo no hace mucho tiempo, en el distrito me refiero, de las empresas de seguridad, la tienen policías y militares activos, ni siquiera ya en retiro, activo. Entonces, conocí un caso de un policía que era el jefe de la policía preventiva en la provincia, en una parte de la provincia de Santo Domingo, pero también era el dueño de la principal empresa de seguridad de esa zona. Entonces yo decía, es que hay un conflicto de intereses grave. ¿En qué sentido? En la medida que él es eficiente en su trabajo, no le va a ir bien en su negocio. En su negocio. Entonces, el régimen de incompatibilidades que deben tener ciertas funciones públicas en la policía, en los militares, yo no concibo que un militar o un policía activo tenga una empresa de seguridad. No tiene absolutamente ninguna lógica. Se supone que si él trabaja para la seguridad, no debería tener un negocio que es rentable en la medida que es inseguro. Pero como usted dice, hay que hacer una reforma completa porque es que él no cuadra tampoco, o trabajando en la seguridad del Estado. Bueno, pero una de las cosas, y yo también lo he criticado, porque tenemos que hacer la crítica de manera honesta, no, el salario de la policía es un salario deprimente. Nadie que quiera vivir decentemente aspira a ser policía. Hay un estudio que también nosotros estamos haciendo, y es que no hemos dado cuenta en los casos escandalosos, diríamos en el último año, que se han involucrado sobre todo policía, han sido de promociones. No quiere decir que de promociones viejas, por llamarlas así, no se involucran, pero hemos visto cómo se ha multiplicado el incremento de policía, sobre todo en atraco, que han sido de promociones recientes. Entonces, ¿cuál era el análisis? Le pongo un caso, el caso de Francesca, la joven que fue asesinada para robarle. Los policías que participaron en eso se ingresaron juntos y eran de reciente ingreso. Entonces, lo que hemos visto y lo que yo diría es que a la policía están ingresando atracadores. No. O está atracando gente está ingresando gente cuya vocación es el delito. No, pero que en ese caso, por ejemplo, Francesca, ellos ingresaron expresamente porque uno de los que cooperó con la investigación así lo estableció. Ingresaron para tener un arma, el uniforme, para atracar, pero ya ellos eran atracadores antes. Entonces, eso también patológica. Eso también es muy peligroso, de que como no tenemos un paquete atractivo en términos laboral, los niveles de exigencia han bajado. Si nosotros vemos los niveles de exigencia que se tenían hace 15 años para ingresar a la policía y lo que se tienen hoy han bajado. Pero ¿por qué la policía ha tenido que bajar los niveles de exigencia para los ingresos? Porque no se convocan 500 plazas y no se completan ni siquiera las 500 plazas que se convocan. ¿Y por qué no se interesan? Porque un joven meritorio que ha terminado su bachillerato, que quiere desarrollarse profesionalmente, no es cierto que va a ingresar. Pero esos jóvenes oficiales que ingresan a la policía, ya con esa inconducta antes de estar en la institución, han observado como oficiales generales con una simple auditoría visual no pueden demostrar el origen lícito de los fondos que hacen ostentación. Por eso yo decía que no podemos hablar de que Asuntos Internos tiene un sistema de consecuencias rígido para los alistados cuando no existe para los oficiales superiores, y que por eso se hace necesario hacer una reestructuración. ¿Cuánto es conflicto para la investigación que realiza la Fiscalía del Distrito encontrarse con esas fuentes de poder que están tanto dentro de lo que es el aparato de la policía o las Fuerzas Armadas y el poder político? Es muy difícil, honestamente muy difícil, sobre todo cuando las investigaciones tú no tienes la confianza
de decir con quién yo voy a hacer la interceptación telefónica, los allanamientos, qué hago. La desconfianza no ayuda mucho al desarrollo de la investigación, aunque yo debo decir que, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer investigaciones con un excelente grupo de oficiales, que quizás no son la mayoría, pero sí, por ejemplo, DICRIM tiene excelentes oficiales que en este caso, por ejemplo, de Regidor, y en otro han hecho un trabajo que también debo reconocer. Magistrada, el caso, para que vayamos repasando casos que a veces uno cree que por moda están en los medios, no están. Banco Peravia, ¿en qué está el caso al final? Los presidentes, los propietarios, los quien sea, están fuera del país. Se hablaba de autoridades que estaban involucradas también. En conclusión, ¿en qué está el caso de Banco Peravia? El proceso está ya en la Fiscalía, se encuentra en estos momentos. Creo que uno de los abogados iba a hacer una rueda de prensa el lunes, no sé si la hizo. Sí, la hizo, pero él reclamaba con relación a un tema que no maneja la Fiscalía del Distrito, que es el pago a los ahorrantes, porque es una cuestión que de la Superintendencia de Bancos. Con relación a la Fiscalía, ya estamos en la fase de presentar la acusación. Es un caso con muchas implicaciones, muchas decenas de víctimas, decenas de imputados, también declarado complejo. Yo espero que para principio de año ya la Fiscalía esté terminada la acusación. Ahora hay un equipo de trabajo en el que ¿Se dio con el paradero de los directivos del banco? Se ha estado trabajando con organismos internacionales en esa coordinación, pero no pudiera yo, ¿verdad?, para no alertarlos, dar mayores detalles sobre ese particular. ¿A quién corresponderían las atribuciones constitucionales que dicen las leyes de solicitarle información precisa y concisa al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, sobre el conocimiento que él tenía con anticipación al caso de la jueza Wilda Reyes? Bueno, lo que pasa es que perfectamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia puede figurar como testigo en un proceso, y de hecho, por cómo se ha desarrollado todo este caso, por las informaciones que se han ventilado, es evidente que en un contexto de razonabilidad el presidente de la Suprema Corte de Justicia tendría que terminar siendo un testigo a cargo en el proceso. De acuerdo. Magistrada, a propósito de tanto de nuestra pregunta inicial como de lo que plantea Franklin ahora, nosotros tenemos una denuncia al más alto nivel de la Procuraduría General de la República sobre la existencia de una red que yo no sé ni cómo calificar en el sistema de justicia, donde hay varios jueces imputados de situaciones que para ser... Yo lo llamo carterán, que algunos creen que soy un poquito, pero tengo razones jurídicas para decir que un cartel de jueces. Yo lo llamo judicial, para ser objetiva. Un cartel judicial. Sí. ¿Cuántos casos relevantes de la Fiscalía del Distrito estuvieron asociados a ese cartel? ¿Y cuál puede ser la diferencia en el ejercicio de la buena justicia de las decisiones de esos magistrados? Miren, lo primero es, Altagracia, que yo tengo ya más de 2 años diciendo eso públicamente, quizá no tan crudo, pero quizá ustedes recordarán aquella recusación en ocasión del conocimiento del archivo de Díaz Rúa, lo que yo decía, que muchas veces quizá me tildaron que era exagerada, que era producto del conflicto, que querían no dar la justicia, pero era que yo conocía la realidad y la conozco porque estoy adentro y conozco cosas que no se ven afuera. Entonces sí, ya venía viendo y había externado mi preocupación en distintas instancias a lo interno de que estaban pasando situaciones. Por ejemplo, aquí habían provincias en el que era prácticamente imposible con este cártel mantener en prisión a alguien acusado de narcotráfico a gran escala, y veíamos cómo jueces el mismo día, teniendo en el mismo rol una audiencia para una variación de medida de coerción, una solicitud de un caso de 2.5 gramos que estaba en prisión, un muchacho que agarraron en Villaconsuelo, por ejemplo, y un extranjero con 10 kilos de cocaína, como el extranjero tenía tan fácil su libertad, y el de los 2.5 se les ratificaba su prisión. Pero eso era en una audiencia... El mismo magistrado. El mismo magistrado. Con el mismo rol de audiencia. Porque
en Estados Unidos se acostumbra mucho, y a mí me gusta también mucho ese sistema, de que se estudia el perfil de juez y se dice, por ejemplo, la jueza Altagracia Salazar es liberal con los temas de narcotráfico, pero ella es coherente en ese tema. Es liberal con los temas de los derechos de las mujeres, pero es liberal en ese tema. Lo que no es razonable es que yo con el narcotraficante a gran escala sea ultra garantista y liberal, y con el microtráfico yo sea severo. La justicia era para los jodidos. Entonces se venían viendo una serie de cuestiones. También era, como dicen, un secreto a voces de que desde el Consejo del Poder Judicial, el consejero renunciante tenía una influencia sobre las decisiones de los jueces. En el caso Torre Atiemar, en el caso de Pedro Brán, en otros casos que yo también he dicho y digo, no son todos los jueces que están metidos en esto. Hay jueces muy honestos, hay jueces muy capaces, muy serios, pero también faltan. También se ha dicho, otra de las cosas que se ha dicho es, pero ¿y los fiscales? Yo también he sido crítica con eso. De hecho, en los últimos 2 o 3 años se han procesado más de 30 fiscales. Y si ustedes me dirán, magistrado, ¿y usted cree que no hay más para procesarlo? Claro, yo creo que tanto el Ministerio Público como la Judicatura tienen debilidades en el sistema, primero de rendición de cuentas y segundo en el sistema de consecuencia. Es evidente que el sistema de evaluación de desempeño, no podemos hablar de un sistema de carrera, sino un sistema de evaluación de desempeño más rígido. Y es, por ejemplo, absurdo que uno ve que gente cuestionada en una evaluación de desempeño con una mora judicial altísima saque un 99. ¿Cómo es? Sí, eso es normal, que saca 99 y saca hasta 100. Entonces, yo un poco como... ¿Y quién hace la evaluación de desempeño? ¿El Consejo? Las evaluaciones de desempeño la hace la carrera administrativa, que está como parte del Poder Judicial, pero no creo que solo necesitamos mejorar la evaluación de desempeño de los jueces, también la evaluación de desempeño de los fiscales. O sea, tiene que haber un sistema de consecuencia. Yo no puedo decir, yo soy Ministerio Público de Carrera, la carrera no es para proteger al ineficiente y al corrupto, la carrera es para garantizar transparencia y eficiencia, y lamentablemente no ha sido así. Es decir, y otra cuestión que nosotros tenemos que replantearnos, yo creo que está más que diagnosticado lo que pasa en el sistema judicial, y ahora el paso que nosotros tenemos que dar como sociedad es ¿qué vamos a hacer? Es evidente que tenemos un problema que es más grave, yo digo, sin temor a exagerar, de lo que hemos visto públicamente. Aquí hay jurisdicciones, por ejemplo, la que más seguimiento se da, la que más ha trascendido es la penal, porque siempre el derecho penal es el que genera más atención. Pero, por ejemplo, lo que pasa en la jurisdicción inmobiliaria no es distinto a lo que pasa en la jurisdicción penal. Pero ¿y qué vamos a hacer, magistrada? Porque entonces al final que la sociedad se empodere, pero la sociedad no vota por jueces, vota por políticos. Hay un proceso que viene el año que viene, que son esos políticos los que están encargados entonces en ir llevando todos esos procesos. ¿Usted qué recomendaría o qué puede hacer la sociedad que no sea eso? Bueno, yo lo primero que creo que debemos hacer es lo mismo que yo decía con la policía, tengo que ser objetivo y aplicarlo para el sistema de justicia. Así como yo digo que el sargento no es, y el cabo, el que tenga mayor responsabilidad en lo que pasa en la policía, Awilda no es la mayor responsable de lo que pasa en el sistema. Bueno, yo me quejo de que la actitud frente a Awilda, sin decir que ella debe ser liberada, que se anuncie una situación que usted describe como un cartel y que hasta este momento nada más estén investigando a una jueza, deja mucho que decir. Entonces una de las cosas es esa, que yo creo que este proceso que inició tiene que terminar con los responsables sancionados, de todas las instituciones que estamos vinculadas al sistema de justicia. Si hay fiscales, vamos a sancionar a los fiscales. Jueces, vamos a sancionar a los jueces. Defensores públicos, vamos a sancionar a defensores públicos. Todos los implicados, absolutamente todos. Y también es necesario desde ya
una reforma de los sistemas de vigilancia, evaluación de desempeño y sistema de consecuencia. Eso no puede esperar más, tiene que ser absolutamente una cuestión que se comience a aplicar desde ya. Es decir, yo pienso que si mejoramos en esos aspectos, pudiéramos mejorar en el sistema de justicia, que hay que hacer muchísimas cosas más. Pero si comenzamos con llevar hasta las últimas consecuencias esta investigación y comenzar desde ya a mejorar los sistemas de vigilancia, evaluación de desempeño y consecuencias, podemos mejorar mucho. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Seguimos con usted cuando regresemos. Tantos temas, caso OISOE, sí, que está preocupando y que está empoderado toda la sociedad. También tocaremos ese caso. Cuando regresemos, no se muevan.